Vamos a dar inicio entonces, con la capacidad que tenemos, no tenemos posibilidad de movernos, a la tarde de hoy a la presentación de la conferencia de la ética y el desarrollo. Como ustedes pueden ver acá, está flanqueada a través de la línea gráfica que hemos definido para la Conferencia Internacional de Desarrollo Humano, donde la UCA es la sede de este evento internacional, cuya novena edición se estaría haciendo el 9 de septiembre. Es, en su género, la conferencia más importante en el mundo, ¿ya?, sobre los temas de desarrollo humano. Únicamente, antes de pasar a la presentación del Dr. Hammond, quiero comentarles, sobre todo para los estudiantes de ciencias económicas y empresariales en general, que tenemos la confirmación, como ustedes han visto en la entrada de la UCA, de Amartya Sen, que fue laureado Nobel en economía, también de Marta Nussbaum, recién recibió el premio Príncipe de Asturias, también viene Koushik Basu, vicepresidente del Banco Mundial y también anterior presidente de la HDCA, del Perú, Alicia Bárcenas de CEPAL. Es decir, es una celebración de alto nivel en el cual durante 3 días vamos a estar debatiendo sobre los distintos tópicos del desarrollo humano. Recuerden, y no está de más decirlo, por favor apaguen los celulares. Yo le digo a mis estudiantes, que aquí veo algunos, por favor apaguen los celulares. No está de más recordarles que el deadline, la fecha tope para entregar los abstracts para participar en la conferencia es el día lunes. Los equipos de trabajo de investigadores, estudiantes de posgrado que no los entreguen el día lunes no podrán participar en la conferencia. A la fecha, les comento, tenemos cerca de 150 presentaciones de todas partes del mundo. Y el día lunes creemos que podemos tener alrededor de unas 200 a 250 presentaciones. Bien, dicho esto, paso a presentar al Dr. Hammond. El Dr. Hammond ha tenido una larga trayectoria como académico, pero también se ha venido desempeñando en distintos cargos internacionales. Ha sido director de Oxfam para América, director internacional de Oxfam para América. También ha venido trabajando en muchas iniciativas para el combate de la pobreza a nivel internacional en distintas ONG. Es docente para la Universidad de Oxford y también es tesorero, actualmente él es tesorero de la HDCA. Sin duda alguna ha sido un elemento y una pieza clave en la configuración, el diseño de la conferencia acá en Managua. Ha sido una de las personas con las que hemos trabajado muy de cerca en este proceso. La ética y el desarrollo es la primera de una serie de conferencias que vamos a estar desarrollando para animar la conferencia de fondo del 9 al 12 de septiembre. Y el tema de la ética es profundamente pertinente en los momentos en que estamos viviendo en una universidad como la que ustedes están estudiando. Desde cualquier perspectiva y desde cualquier mirada, el tema de la ética nos implica en nuestra forma de pensar, de actuar y también de soñar la Nicaragua que queremos y la región que queremos, ¿no? En este sentido, a mí me da mucha satisfacción y mucho orgullo presentarle al Dr. Hammond, ¿ya?, con una conferencia que sin duda alguna nos provocará y dejará, por supuesto, muchas de las ideas puestas, no solamente en nuestra forma de pensar, sino en nuestra propia agenda de trabajo, ¿no? Yo comenzaría con John. Lo íbamos a hacer más formal ahí arriba, pero yo me dije, no, saquemos la silla. Y la verdad que te hicieron falta aquí a la silla. Muchas gracias, especialmente a todos por haber venido. Yo creo que debería haber sido un músico con un rockstar o algo, porque realmente con tanto público es impresionante. Entonces, primeramente, hay que darnos un aplauso a cada nosotros por haber venido. Quiero decirles a ustedes que para mí es un honor total estar aquí en la universidad con ustedes y decir que Guillermo y el equipo de Guillermo ha estado trabajando muy fuertemente para esta conferencia de septiembre, que va a ser todo un éxito porque va a venir no solo Amartya Sen, sino Marta Nussbaum, Sabina Al-Khair y muchas otras personas que son a nivel internacional bien conocidos, y también van a haber participantes muy conocidos aquí en Nicaragua. Por lo tanto, es importantísimo reanimarnos todos para esa conferencia que va a pasar en septiembre. Pero entonces agradezco mucho la voz
oportunidad de poder hablar con ustedes. Y ustedes que están tratando de venderlo, ni ese gringo porque habla español, yo nací en Cuba. Es para que ya no tengan duda de por qué hablo español. ¿Okay? Ahora, para comenzar, me gustaría hacerles una pregunta a cada uno de ustedes. Pero voy a pensar. Para usted, para ti, no para tu compañero, para ti, ¿cuál es el objetivo del desarrollo? ¿Cuál es la meta final del desarrollo? Y si tuviéramos tiempo, tendríamos una fantástica discusión. Porque yo estoy seguro, segurísimo, de que cada uno de nosotros tiene una idea un poquito diferente. Tenemos una imagen, hasta un dibujo de lo que es el desarrollo, que posiblemente es un poco diferente a lo que tiene la persona que está sentado a la par, aunque sea amigo tuyo. El desarrollo, ¿por qué? Porque el desarrollo tiene que ver con los valores personales, tiene que ver con los valores de la sociedad, tiene que ver con los valores de una persona humana. No es una cosa meramente económica, política, social, psicológica, sino que tiene que ver con los valores de una persona y de toda persona. Ahora, si yo les digo a ustedes cuál es el objetivo del desarrollo, muchos de ustedes o muchos nicaragüenses han pensado, bueno, el objetivo principal del desarrollo es ir a los Estados Unidos, porque los Estados Unidos están desarrollados. Yo quería empezar esta conferencia diciendo que yo les voy a dedicar esta conferencia a los niños del barrio sur de Los Laureles Sur, donde yo he tenido la oportunidad de estar participante desde juegos por esta comunidad por unos años, con Rosa Capella, que está aquí enfrente, para decirle que los niños son el futuro no solo de Nicaragua, sino el futuro de toda sociedad. Y cuando nosotros hablamos de la ética del desarrollo, estamos pensando en qué tipo de mundo vamos a dejarle a esos niños. No solamente los niños de los ricos, sino los niños también de los pobres. Entonces, una de las cosas que la gente dice, bueno, el desarrollo mejor es un escape. Me voy a de Nicaragua, me voy a Estados Unidos. Veamos lo que está pasando en Estados Unidos muy rápidamente. Veamos que en Estados Unidos el porcentaje de riqueza del 1%, y no es el 1%, es el 0.1%, es extremadamente más alto que la riqueza del resto del mundo de Estados Unidos. Y esa diferencia está creciendo exponencialmente, está creciendo de una manera increíble en todo país del mundo, y en Estados Unidos también. Le hago una pregunta, ¿ese es el tipo de desarrollo que queremos? ¿Ese es el modelo final de desarrollo que queremos? ¿Una sociedad muy dividida como ahora en Estados Unidos? O también, para ver rápidamente, el 7% de Estados Unidos tiene una extrema pobreza. 20 millones de personas en Estados Unidos viven en extrema pobreza, como lo definen el Estado de Estados Unidos. 20 millones de personas es el estado total de la Florida. Son el número de personas que viven en la Florida. Si nos ponemos a todos pobres, extrema pobreza en un estado, sería el cuarto estado más grande de los Estados Unidos. Ese es el tipo de sociedad en el cual queremos vivir, o que es el final del desarrollo. Me imagino que empiezan a haber algunas preguntas. Entonces le hago una segunda pregunta. Y la segunda pregunta es la siguiente. Cuando ustedes van a medir el desarrollo, ¿qué es lo primero que les entra a la mente? Si ustedes van a medir si el desarrollo está bueno o está malo, ¿cómo lo mide la sociedad en general? Especialmente yo estaba hablando ahora con mucha gente que son economistas. Los economistas, ¿cómo miden el progreso de una sociedad o el desarrollo de una sociedad? ¿Cuál es el indicador principal? Pues te vas a quedar ahí todo el tiempo. ¿Cómo es? El crecimiento, casi siempre el Producto Interno Bruto, ¿cierto? El crecimiento es casi siempre la medida principal del desarrollo en nuestro sistema económico actual, ¿cierto? Pero veamos a ver, ¿es el crecimiento un objetivo adecuado del desarrollo? Si uno se pone a ver los numeritos, los números que no mienten, si uno pone a ver algunos de estos números, hay muchos más, pero si uno se ve aquí, por ejemplo, en la India, en los 15, por ejemplo, en todo el periodo de liberación económica de India, la malnutrición de los niños sigue en el mismo porcentaje que hace cuando empezó. Y eso no ha traducido el crecimiento grande de la India en cuanto a la mejoría de los niños de la India. Al igual caso podemos ver que en Indonesia, lo mismo en Botswana, o sea, pero quiero concentrarme en la China.
Porque el ejemplo que uno dice, la China ha tenido una riqueza exorbitante, del 7 al 14%, y hay 600 millones de chinos que si uno usa solamente el ingreso, han salido de la pobreza. Pero ¿qué ha pasado en la China en los últimos 20 años? ¿Qué ha pasado en la sociedad china en los últimos 20 años? Discrepancia más aguda entre los ricos y los pobres, igual que en los Estados Unidos. La inequidad de género, que estaba relativamente bien en la China, ahora por primera vez empieza a haber discrepancia de género en China. Hay problemas en la salud, problemas de educación y servicios sociales. ¿Por qué? Porque empezaron a desmantelar todos los sistemas sociales del país. Y lo más increíble es lo que ha pasado al medio ambiente chino. Entonces, si uno se pone a pensar, mira, nosotros queremos un 14% de crecimiento, pero ese es el objetivo de desarrollo. Yo creo que nosotros probablemente diríamos, queremos crecer, pero queremos otras cosas también. En los últimos años, especialmente después de una comisión, los economistas probablemente saben, pero una comisión de Stiglitz, Sen y Bertuzzi, que básicamente empieza a decir, señores, esto de medir solo el crecimiento no es suficiente. Estos son economistas ya bien conocidos. El objetivo de la comisión es porque identifican que hay límites del PIB para poder medir la sociedad. Estos son economistas. Y que los estadísticos no son realmente válidos para medir lo que nosotros queremos como desarrollo. No lo voy a leer, pero el consenso dentro de la comisión es que estamos casi ciegos cuando la métrica en las cuales las acciones están basadas son diseñadas de manera pobre o cuando no están bien comprendidas. O sea, las mediciones que tenemos en este momento no están midiendo el desarrollo como queremos medirlo. Esto es muy... El mensaje central, pues, la comisión dice que la calidad de vida es el tiempo preciso para que nuestro sistema gire, cambie, para enfatizar la producción económica a medir el bienestar de la gente. O sea, ahora empieza a ver otra idea. No es solamente el crecimiento económico, sino el bienestar de la gente. ¿Qué idea más radical? Que el crecimiento de la economía de alguna manera debe de hacer algo para el bienestar de la sociedad. Hay mucha gente tomando notas. Si ustedes quieren, les paso la transferencia después, para que puedan escuchar, entender y reaccionar conmigo en vez de tomar notas. Pero yo, con mucho gusto, esto lo podemos poner en la página web, no sé dónde, para que ustedes tengan acceso a esto, para que puedan escuchar, para que puedan analizar. Yo no creo que la educación se hace tomando notas. La educación se hace pensando, analizando y diciendo, este gringo está loco. Pensando, diciendo que no estoy de acuerdo con lo que está diciendo. Y voy a darle reto al hombre. Por favor, así se aprende. Usen la mente. Yo sé que la están usando, pero si están tomando notas, es difícil usar la mente. No quiero que copien lo que yo diga, sino que traten de entender lo que estoy diciendo, a ver si están de acuerdo o no. No tienen que estar de acuerdo. Ahora, la comisión decide que estas son las dimensiones importantes que deben de ser medidas para el bienestar social. Pueden ser estas, ustedes pueden ver otras. Puede ser la salud, puede ser la alimentación, puede ser el medio ambiente, puede ser otras cosas para medir el bienestar de la sociedad. Pero entonces ustedes me van a decir, oye, pero es una bonita idea, muchas gracias por la idea, pero no es posible. Eso no se puede hacer. No es posible medir ese tipo de desarrollo porque el tipo, por lo menos, se puede definir relativamente fácil. Crecimiento económico, cifras posiblemente no son buenas, pero ahí está. Eso no se puede hacer. Pues señores, señoras, señoritas y otras personas que estén acá, realmente no es cierto. Hay. Y no solamente hay, sino que tenemos un ejemplo a nivel mundial. El crecimiento económico
como conclusión, no es meta del desarrollo único, puede ser una herramienta del desarrollo, porque es herramienta, no es un gol final, pero no la única, y no necesariamente la más importante. Puede ser, no estoy argumentando que no es lo que es. Y segundo, el desarrollo es multidimensional, o sea, estamos hablando de muchas cosas, no solamente económico. Estamos hablando que el desarrollo tiene que tomar en cuenta muchas cosas. Eso se le llama multidimensional, muchas dimensiones. Y tercero, el desarrollo debe basarse, por lo tanto, medir el bienestar de la población. Me van a decir que no es posible, pero el reino de Bután, que es un pequeño reino ahí perdido en las Himalayas, el rey de Bután decidió hace unos cuantos años que él no quería que se midiera la sociedad, el desarrollo solamente con el crecimiento económico, y decidió establecer esto, que se llama el índice de felicidad nacional bruta, o el índice. Ahora, cuando ustedes oyen la palabra felicidad, todos empezaron a reírse, por razón, porque la felicidad es algo feliz. Sin embargo, esa palabra está mal puesta en ese cuadro. ¿Por qué? Porque casi siempre cuando nosotros hablamos de la felicidad, ¿qué es lo que pensamos? Pensamos de, ¡ja, ja, ja, estoy feliz! Pero eso no es lo que están pensando los butaneses. Los butaneses están pensando en otra cosa. Están pensando en cómo nosotros como sociedad medimos el bienestar de nuestro pueblo. ¿Y qué incluye? Incluye, ustedes lo pueden leer igual, el bienestar psicológico. Ahora sí que va a entender. ¿Hay un lugar que puedo hablar? No hay computador. El bienestar psicológico, la salud, el uso del tiempo, la diversidad cultural, el buen gobierno, la vitalidad comunitaria, la diversidad ecológica y el estándar de vida. O sea, han escogido estas dimensiones. Dentro de cada dimensión, gracias. Hay en cada uno de estos, no lo pueden ver, pero por ejemplo, en la salud, hay 5 dimensiones para medir la salud. Pero lo importante para nuestra conferencia no son los detalles, sino que es que hay una organización, hay un gobierno, es un gobierno pequeño, pero hay un gobierno que ha decidido que quiere medir el bienestar de la población como su meta de desarrollo. La meta del desarrollo es el bienestar de nuestra población, incluye también la parte cultural, la parte espiritual, la parte que va más allá, mucho más allá de la economía. Y lo están pidiendo, ¿por cómo? A través de encuestas, cuantitativas y proyectos cualitativos. Y nosotros fuimos a los que ayudamos a diseñar esa metodología para ese país. Ahora, o sea, eso está más o menos claro, de que existe otra manera de ver no solamente qué es el desarrollo, sino cómo medirlo, ¿cierto? Ahora, me van a preguntar, posiblemente no, eso está muy bien, pero ¿y la pobreza? ¿Qué pasó con la pobreza? Porque uno de los grandes problemas que tenemos en el desarrollo es la pobreza. ¿Qué hacemos con la pobreza? No tengo mucho tiempo, pero quiero aclarar lo que sí puedo hacer, hacer lo necesario. ¿Cómo medimos nosotros la pobreza? Economistas otra vez. ¿Cómo medimos la pobreza en todo país del mundo? Puede ser la realidad básica y satisfecha, pero eso no se hace en todo país del mundo, eso se hace en América Latina. Ingreso. El ingreso, la línea de ingreso es lo que usan todos los países para una medición de la pobreza. Pero el ingreso no es suficiente. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hablar con una persona pobre, y esto lo he dicho como 40 veces en estos días que he estado aquí, cuando ustedes van a hablar con una persona pobre, la persona pobre no te dice que es pobre porque le falta dinero, te va a decir eso, claro, pero te va a contar otro chorro de cosas, te va a decir, mira, yo soy pobre porque no tengo casa, yo soy pobre porque no tengo luz, yo soy pobre porque no tengo nada, yo soy pobre porque no tengo vivienda, yo soy pobre porque no tengo alimentación adecuada, yo soy pobre porque sufro psicológicamente porque me han humillado en toda mi vida, yo soy mujer y tengo problemas de violencia en la casa. Todos esos son cosas que ustedes van al pueblo, a cualquier lugar pobre, te van a empezar a contar de alguna manera u otra.
El ingreso definitivamente no es, desde el punto de vista del sentido común, no es suficiente. Desde el punto de vista de otras cosas también. Por ejemplo, la nutrición, esta es una foto de aquí. Por ejemplo, la nutrición. Esta es una foto tuya. Esta es una foto aquí de Nicaragua. Pero este es uno de los puntos posiblemente de lo que es la pobreza. Ahora, ¿cómo podemos? Ahora, la idea es, esto también se puede medir la pobreza de una manera multidimensional. Y no voy a pasar tampoco mucho tiempo, pero la idea, claro, es que sí. Y eso también es lo que yo creo que es impulsar que ustedes conozcan, porque el desafío para un gobierno es cómo creamos los indicadores oficiales multidimensionales de la pobreza. Si ustedes fueran gobierno de Nicaragua, ¿cómo definen que van a medir la pobreza multidimensional? Debe ser una manera flexible, entendible por el pueblo, debe ser reflejar el sentido común de las nociones que todos tenemos sobre la pobreza, debe de coincidir con el objetivo por el cual ha sido desarrollado, ser técnicamente sólido, operacionalmente tiene que poder hacerlo el gobierno, tiene que hacerlo no solo una vez, sino de varias veces, y también debe ser fácil. Ahora, rápidamente voy a decirles que esto se ha operacionalizado en varios lugares. Las Naciones Unidas, el PNUD, aceptó lo que es el índice multidimensional de la pobreza. Solamente les voy a decir algo de eso para que entiendan el concepto. No vamos a entrar en detalles porque no es pero les quiero decir que él también, como parte de la conferencia este año, va a haber un curso de 8 días para entender y comprender y analizar y saber bien la metodología que usamos nosotros tanto en Bután como en este análisis de la pobreza. Y eso se va a dar aquí en Nicaragua en español los 8 días antes de la conferencia. Ustedes, si tienen interés y saben Stata, porque hay que saber Stata, pueden hacer la aplicación para ese. Bien. A nivel internacional, la cuestión aquí no es meternos en mucho detalle, pero lo que quería decirles es que hay 3 dimensiones que se escogieron: salud, educación y nivel de vida, nutrición, y cada uno tiene sus indicadores. Entonces, existe una manera de medir cada uno de estos indicadores de la pobreza. Entonces, lo interesante de este método es que reúne mucha información, pero después la puedes desagregar, la puedes utilizar de una manera para poder hacer una focalización de políticas públicas del gobierno en, digamos, vivienda, salud, etc. Entonces, por eso es importante esto. Lo puedes hacer a nivel de esta persona, por ejemplo, que vive en Indonesia, en Vietnam, tiene años de escolaridad, es pobre porque se le murió un niño, no tiene agua, no tiene piso y no tiene nada de patrimonio activo. Eso te dice, y lo puedes hacer entonces por eso. Y la novedad es que se puede hacer exactamente lo que dije. Uno sabe la intensidad de la pobreza, y les voy a dar un ejemplo ahora de cómo eso se está usando en México para que vean que esto también se puede operacionalizar, que es factible poner esto en práctica y que no es algo inventado, que no se puede. Y ustedes ven acá. Primero, esta es la línea de ingreso. Las personas que van arriba de la línea no son pobres, la gente que está abajo son pobres por ingreso. Lo que me pasé. Estas son las dimensiones de la pobreza que México escogió: de salud, educación, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Y después, la idea pues de todo esto es que tú tienes esos 6 indicadores aquí de la pobreza y tienes el ingreso aquí de la pobreza, y la idea de la política pública es que todo el mundo quiere llegar a ser no pobres y no vulnerables. No pobres por ingreso y no vulnerables socialmente. La política pública del gobierno debe de ser tratar de ver cómo sacar a la gente de la extrema pobreza para llegar a un lugar donde ya no son pobres. Eso depende de los valores, la ética que uno tenga, ¿no? Porque si uno no quiere ayudar a los pobres, pues no va a hacer esto. Pero si la ética nos
lleva a decir que debemos de hacer algo sobre la pobreza, entonces no se puede hacer algo con la pobreza solamente haciendo algo con ingresos, porque no soluciona el problema de la pobreza. Esto empieza a solucionar el problema multidimensional de la pobreza si el gobierno le pone dinero detrás de la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, con los indicadores que ustedes han escogido en este momento. En Colombia se hizo lo mismo, pero solo para darle que las variables son un poco diferentes, pero en Colombia lo interesante es que uno puede entonces tener políticas públicas por mapas, por dinero, o también lo interesante es que el plan en general, Colombia ahora basa todo su programa de pobreza en parte de la medida multidimensional de la pobreza. Todo. A eso es una decisión política basada en muchas cosas, basada en la política, pero también basada en valores que alguien tuvo que tomar una decisión que el desarrollo no era solamente económico. Eso viene de qué? Viene de los valores de la sociedad, de la ética que impulsa este tipo de trabajo. ¿Entendieron la metodología? No les expliqué la metodología claramente, pero entendieron el concepto de que es posible medir cosas de una manera multidimensional, tanto la pobreza como el bienestar personal de la gente. Y que eso parte no de la cabeza de Oxford, no parte de la cabeza de un académico, parte de los valores que tiene la sociedad misma. La sociedad nicaragüense, desde el gobierno con el pueblo se intentaría decidir, bueno, la pobreza ¿qué es en Nicaragua? Es la salud, es la vivienda, es la nutrición. ¿Cómo lo medimos aquí en Nicaragua? Tenemos que hacerlo de una manera académicamente rigurosa para que los datos que tengamos sean confiables. Una vez que tengamos esos datos confiables, políticas públicas relacionadas a esos datos. Si funciona el programa en Colombia, van a tener ese resultado en todos los casos. Ok, eso fue una introducción. Ahora a ver, con esa introducción, que es la buena más de la mitad de lo que voy a decir, pero con esa introducción, para ustedes, ¿qué es el desarrollo? ¿Qué es el desarrollo de la meta final del desarrollo? No me tienen que decir, pero tienen que pensar. ¿Es la meta del desarrollo tener más dinero en el bolsillo? Claro que sí. A los míos de ustedes van a decir, hey, no puedo vivir si no tengo algo de dinero en el bolsillo. Pero eso es suficiente como la meta final del desarrollo. No creo. O por lo menos desde mi punto, yo no te puedo convencer a ti de la ética tuya. Eso es cuestión tuya. Yo lo único que voy a decir es la ética mía. ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, pues venga, su propia idea. Fantástico. Discutámoslo y hagamos entonces cómo llegamos a consenso como sociedad. Lo importante es usar la mente. Amartya Sen lo que dice es que sí es posible que personas puedan razonar juntos. ¿Qué concepto más radical? Que no tenemos que usar las armas, que no tenemos que estar peleando constantemente, sino que podemos dialogar y llegar a consenso. Ahora, no es fácil. No estoy diciendo que esto es fácil en ningún pueblo, pero es posible. Y si los mexicanos lo hicieron, y si los colombianos lo hicieron, y si El Salvador lo está haciendo ahora mismo, pero lo puede hacer, definitivamente otros lugares no pueden hacerlo. Entonces, ¿cuál es la meta del desarrollo? Yo voy a hablar un poco de que para mí el modelo de un capitalismo desbordado es lo que yo creo que existe en este momento. Un capitalismo desbordado sin muchos límites, que los ricos pueden llegar a un extremo y los pobres no llegan a nada. Eso para mí no es un capitalismo real, en el sentido de que no es un capitalismo que puede ser sostenible sobre el tiempo, porque ya vemos que en muchos países del mundo no es sostenible y se está quebrando. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es el otro modelo? El socialismo de Estado de la Unión Soviética no funcionó tampoco, pues. Estamos ahora en la calle porque no funcionó nada. Pero entonces puedo decir, bueno, no, mejor no hacemos nada, de eso no pensemos en nada. No, hay que ver, señores, entonces, ¿cuál es otra idea? Otro modelo. Un posible modelo viene del pensamiento de Amartya Sen, Martha Nussbaum
y el desarrollo humano, que es lo que estamos hablando en la conferencia de septiembre. Puede ser que no sea acertado el modelo, pero en este momento es uno lo que da esperanza de que sí es posible hacer algo diferente. Yo no estoy seguro de que va a funcionar. Nadie te puede asegurar. Si alguien te asegura eso, corre, porque no es mentira. Ahora, el objetivo del desarrollo, por lo tanto, es que cada ser humano es importante. Cada ser humano. Los pobres, los ricos, la gente que no están de acuerdo conmigo en mi orientación sexual, todos, personas son seres humanos a ser respetados. El desarrollo humano pone al centro la persona. Ahora, esa parte es radicada, porque eso quiere decir que tenemos que entender a la otra persona, tenemos que dialogar con la otra persona, conversar con la otra persona. Y lo interesante de esto es, yo no estoy hablando en contra del crecimiento. Siempre la gente dice, ustedes están en contra. No, el crecimiento puede ser importante, pero tiene que ser de una manera que no destruya la sociedad, que no destruya el medio ambiente. Ahora, si el crecimiento no estamos en contra. Ahora, otra cosa, ustedes todos están estudiando los MDGs, ¿no? Los objetivos de desarrollo. Ahora, si ustedes hacen la correlación, y se han hecho muchos estudios académicos, no hay correlación. Es muy baja la correlación entre el crecimiento del PIB y todos los indicadores no monetarios de esos objetivos del PIB. Entonces estamos hablando del desarrollo humano y de capacidades o capabilidades, porque hay una confusión, pero no importa, no es cuestión de idioma, es cuestión del concepto. Y estas son algunas de las ideas. Primero, es multidimensional. Estamos hablando de una cosa que es muchas cosas. Martin Nussbaum tiene 10, no las voy a poner, pero Martin Nussbaum tiene 10 cosas principales que son las claves para el desarrollo humano. Otras, yo creo que todo desarrollo humano tiene que ver con el bienestar de la sociedad. Es muy importante como concepto básico del desarrollo humano todo lo que es agencia y empoderamiento de la persona. ¿Por qué? Porque si la persona está en el centro del proceso, esa persona tiene que tener el poder para poder hablar, dialogar y participar. Por lo tanto, el empoderamiento de la persona es clave. Yo no puedo empoderarte a ti. Tú tienes que empoderarte tú misma. Yo lo que puedo hacer es facilitar tu empoderamiento. Pero yo no te puedo ir a dar el empoderamiento. Ojalá pudiera, pero no es posible. Pero sí puedo facilitar la participación de personas en un proceso que lleva a el empoderamiento o la agencia de la persona. Tiende a ser equitativo. Y no es que sea igualdad de todo el mundo socialismo, no, estamos hablando de una igualdad total, estamos hablando de una cosa equitativa, una cosa razonable entre los ricos y los pobres. Sostenible, en dos maneras. Primero, sostenible en el tiempo, o sea, algo que puede ser sostenible en este año, pero también en el año 2050, y también sostenible en cuanto a la parte ecológica del medio ambiente. Y respetando, protegiendo los derechos humanos, especialmente a grupos vulnerables que muchas veces tienden a ser grupos indígenas, tienden a ser mujeres vulnerables en ciertos países, etc. La idea de género es también muy importante, porque se han visto en muchos estudios a nivel mundial que si uno trabaja con la mujer en el desarrollo, tiene muchos beneficios a nivel de económicos, sociales de esa sociedad. O sea, no solamente es una cosa teórica, el proceso de cómo se actúa en los programas de desarrollo. Yo por muchos años, antes de entrar al mundo académico, era practicante del desarrollo. O sea, con Oxfam, con Acción Internacional, estableciendo una organización que se llama Women's World Making, que es una organización de microempresas para mujeres, trabajando a nivel de campo en Costa Rica y en otros países, tratando de ver cómo desarrollar a poblaciones pobres. La metodología que usamos es muy importante para un desarrollo humano. Tiene que ser una metodología que no vayas a darle tú a la gente como para darle. Tienes que ayudar a facilitar el proceso. Es un proceso flexible, dinámico, centrado en el ser humano, pero lo importante del método, como método ya de practicar
practicante. Uno tiene que saber escuchar, y esto lo estamos hablando esta tarde. Que no solamente ir a hacer un cuestionario, porque uno puede hacer un cuestionario y no entender nada. Uno tiene que escuchar a la gente. Escuchar a la gente significa tener empatía, es saber qué es lo que realmente te están diciendo. Porque a veces la gente no te dice, entiende lo que te están diciendo. Y la gente no te coge por... Yo recuerdo, por ejemplo, en Ecuador una vez yo fui a hablar con una gente pobre, esto hace muchos años. Y cada vez que me encontraba con una persona indígena me decía, sí, mi patroncito, ¿cómo no mi patroncito? Yo estaba indignado, yo era joven. ¿Y por qué no me aman? Y después me puse a pensar, esta gente tiene 500 años de ser oprimido por gente como yo. ¿Por qué me van a amar a mí que no conozco? Entonces lo importante es establecer como la confianza con gente. Y para establecer confianza requiere tiempo. Tú no puedes ser paracaidista como el banco del banco o de cualquier agencia. Iba a decir Banco Mundial, no es necesariamente todo el Banco Mundial, sino que cualquier persona, aún yo que estoy aquí por 3 días, eso es ser paracaidista. Entonces es importantísimo que todos, aunque estemos donde estemos, como Oxfam, Banco Mundial, el Perú, que realmente tengamos, tratar de establecer la confianza de personas en el proceso de desarrollo. Y definitivamente eso es parte muy importante de lo que es el proceso de cambio. Entonces, fomentar la participación, el empoderamiento, facilitación de las comunidades locales, para que ellas, yo siempre estoy haciendo la pregunta, ¿quién es el dueño de este proyecto? ¿El dueño está en Washington? ¿El dueño está en Managua? ¿O el dueño está en los barrios de los Ángeles? ¿Quién está empoderado para tomar las decisiones de este proyecto? ¿Washington? ¿Managua? ¿Comunidad? ¿Quién es el dueño? No, ¿quién participa? Mira, yo puedo que ustedes participen en 2 minutos, participaron y todo bien. Pero ¿quién es el dueño del proceso? Y si el dueño del proceso está en otra parte, entonces hay que ver con el por qué y si eso es bueno o malo. Y por último, enfocar aspectos que las personas valoran, que hacen o tienen valor para poder valorizar hacer. Una parte básica del tipo de capacidad. Ups. Entonces, entendieron el concepto general del desarrollo humano. Hay muchas cosas escritas sobre el desarrollo humano, mucho más técnicas con un lenguaje. Yo trato de no usar el lenguaje de las capacidades. ¿Por qué? Porque la gente se enreda a veces en el lenguaje. No es cuestión de enredarse en el lenguaje. Estos son los conceptos básicos de la ética del desarrollo humano. Pueden usar otras palabras capacidades, que a veces se enreda uno. Lo importante es entender el concepto. ¿Entendieron el concepto básico? Una cosa muy importante, la última vez que estuve yo aquí en Managua, porque paré en Nicaragua, una de las cosas muy importantes para la sociedad nicaragüense no es solamente la parte ya de la pobreza en cuanto a agua, electricidad y lo demás, sino que también es importante saber en la sociedad como esta, también una cosa que es muy importante para la gente, para ti, para mí y para la gente pobre, es este tipo de cosas. La posibilidad de también de divertirse uno, la posibilidad de tener la libertad de escoger ir a ver a Mejía o no, es importante no solamente para gente que tiene dinero o gente pudiente, sino para gente pobre. Eso también fue el último viaje que hice a Managua. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Algún comentario, pregunta? Voy a hacer una cosa más que posiblemente me mete en problemas, pero creo que hasta ahí llegó la parte un poco más académica. Pero quiero hacer un paréntesis que para mí es importante, porque estamos en una universidad católica y quiero hacerle la pregunta a ustedes una vez más. Vayan pensando, ¿cuál es la ética cristiana? En cuanto a lo que hemos estado hablando, ¿y hay alguna relación? Uno no tiene que ser cristiano para el desarrollo económico. La gente que han establecido el desarrollo económico como no son cristianos, no hay que ser los cristianos. Pero yo, por ser cristiano, hago la pregunta:
Piénsenlo. Yo no les puedo dar la respuesta, pero piénsenlo si ustedes son cristianos. Si no son cristianos, no. Pero si son cristianos, ¿cuál es la ética de Jesús en cuanto a la pobreza y en cuanto a los objetivos de una sociedad de inclusión, de equidad, de bienestar, etc.? Porque creo que es a nivel tanto social como personal. Es una pregunta muy importante, porque define el tipo de cosas que uno va a hacer en la vida. Yo escribí un librito, no iba a hablar de esto, pero se me antoja hablar de esto en Santo Claro. Yo escribí un librito que se llama Practical Ideas, idealistas prácticos, para una audiencia principalmente norteamericana, pero es creo que para todos. Porque todo el mundo en Estados Unidos en mi curso me estaban preguntando ¿cómo es que yo puedo vivir una vida donde puedo conseguir bastante dinero para sobrevivir, pero puedo ser idealista con los valores que tengo? No quiero ir a trabajar en una empresa donde no estoy de acuerdo con sus valores. ¿Es posible? Nosotros hicimos un análisis de entrevistas con 40 personas en Estados Unidos que lo habían hecho, y la respuesta es sí, es posible. Pero la manera de hacerlo es que uno tiene que entender los valores personales de uno, tiene que saber quién es y tiene que tomar entonces un conjunto de personas que lo apoyen en su decisión de hacer cosas diferentes de lo que uno cree es valorable de su vida y de su sociedad. Bien, la pregunta que empezamos fue: ¿cuál es el objetivo principal del desarrollo? ¿Por qué hice esa pregunta? Porque para mí es la pregunta básica si vamos a hablar de la ética del desarrollo. Si no sabemos qué es el desarrollo, no hablemos de la ética del desarrollo. Y yo no les puedo decir a ustedes lo que ustedes piensan que es el desarrollo, pero les puedo indicar lo que se está haciendo en el mundo, que es muy diferente. Por primera vez tenemos un ejemplo de un país que puede medir no la felicidad, sino el bienestar social de la población. Tenemos dos países, uno que viene ahora en este año, que están midiendo cómo medir en una forma diferente la pobreza. Esos son ejemplos operacionalmente que tratan de operacionalizar al desarrollo humano. No somos únicos, hay mucho más. Yo el reto que les pongo a ustedes, o para terminar, el reto que yo les doy a ustedes es, primero, no acepten todo lo que ustedes leen o lo que ustedes oyen, pero analicen, critiquen y tengan sus propios valores, sus propias ideas, sus propios pensamientos y entonces mantengan esos valores que ustedes tienen. Segundo, no solamente es cuestión de esa, sino que participen y vayan a esta conferencia si es posible, para oír a personas mucho más conocidas que yo, que vienen a este país para dialogar precisamente sobre aspectos de género, aspectos de sostenibilidad, aspectos de vulnerabilidad, aspectos hasta de finanzas, y cómo hacer estas cosas de una manera que viera este modelo de desarrollo humano, no solamente a nivel mundial, pero para Nicaragua. Lo importante no es esto a nivel internacional, lo importante es que esto se venga a Nicaragua y que tenga algo de poder aquí en Nicaragua para que la gente pobre de este país también pueda disfrutar de lo que nosotros llamamos desarrollo. Y por último, yo los reto a todos ustedes que cuando vayan a tomar sus cursos, cuando vayan a trabajar, cuando vayan a hacer lo que vayan a hacer, traten de establecer sus vidas en una forma en que ustedes también pueden participar activamente para que esto se resuelva. No solamente académicamente, pero lo que ustedes están haciendo en su tiempo libre como voluntarios para mejorar su sociedad. Porque realmente al final de cuentas estamos todos tratando de mejorar la sociedad en la cual vivimos. Y si nosotros no tomamos responsabilidad personal para hacer eso, no va a pasar. No va a pasar. No es cuestión de que el gobierno lo haga. Es cuestión de que nosotros empecemos la labor para que también el gobierno empiece a cambiar para tener este modelo como modelo principal. Muy bien, espero que esto por lo menos haya hecho algo de inquietud para que ustedes vayan pensando, ustedes vayan criticando y ustedes, más de todo, vayan actuando para el mejor del país de Nicaragua. Muchas gracias.
tienen alguna reflexión, este es el momento, alguna pregunta a John, por allá. A ver. Buenas tardes. Marla Fonseca. La primera pregunta, primero felicitarlo por la conferencia, me pareció bastante interesante, pero quizás que yo querría compartirle una opinión bastante personal en cuanto a desarrollo. Y aparte de que, como dijo Václav Havel, expresidente de Chequia, y lo cito: solo a través de una verdadera conciencia, de una revolución de la conciencia individual, se puede dejar del mundo de la aniquilación hacia la que se encamina. Entonces, partiendo del hecho de lo cristiano, de lo moral y todo, creo que no es la cosa de las políticas públicas en sí, sino que cada ser humano tiene que tener una verdadera conciencia individual, porque nuestra situación en general es la suma de todas las acciones de cada uno de nosotros. Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión religiosa a veces, y es una opinión muy personal, una declaración, a veces nos ha detenido mucho en cuestiones de crecimiento, desarrollo, por diferentes culturas. Para mí el desarrollo no es más que una verdadera renovación de nuestra civilización, lo que debería de ser. Por otro lado, hablando de multidimensional, una cosa que sí cabe destacar es que la mujer tiene que tener emancipación y incluirla dentro de la sociedad, porque creo que juega un rol muy importante y es uno de los factores que ha incrementado más nuestra pobreza en zonas bien vulnerables, como en las zonas rurales y en toda Latinoamérica también. Y solamente, gracias. Mira, muchas gracias. Yo personalmente creo que del primer punto tuyo, yo creo que son dos cosas. Creo que completamente de acuerdo contigo. Creo que a nivel personal es esencial tomar responsabilidad por tu propia vida y ver qué es lo que uno va a hacer. Al mismo tiempo, yo creo que es la segunda parte. Uno como ser humano también tiene la responsabilidad de actuar para cambiar políticas públicas que afectan a la sociedad. Que realmente es a nivel individual, pero también yo creo que también hay que tener políticas públicas para darle al potencial a las personas que no tienen esa posibilidad, que están estructuralmente estructuralmente no pueden tener la misma posibilidad que tú y yo, hay que darle ese tipo de apoyo. Entonces creo que son las cosas. Estoy totalmente de acuerdo contigo que si no hay responsabilidad personal, no se hace nada. Segundo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la religión ha sido un desastre. O sea, en cuanto a la religión organizada, si tú ves las guerras, hay muchos problemas. Al mismo yo no estaba hablando de la religión organizada. Yo estaba hablando, y fue un riesgo de parte mía, porque realmente nunca se habla de la religión en esto, porque es muy arriesgado hacerlo. Pero yo lo que estoy diciendo es, lo que uno sí tiene que pensar es cuáles son sus valores personales. Muchas veces viene la familia, viene la religión, pero yo creo que es importante tomar el tiempo para saber quién soy, qué pienso yo, cuáles son mis valores y cómo manifiesto yo algo que es mucho más que yo. A veces es la música, a veces es Dios, otra gente puede hacer otra cosa. Pero no te puedo decir a ti porque es importante para ti en esa vida. Muchas gracias. En cuanto a género, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que con eso no es un término, pero definitivamente uno de los grandes logros de este modelo ha sido el que Amartya Sen y otros han realmente tomado la idea de género como una cosa excepcionalmente importante, porque si no tenemos no solo la participación de la mujer, pero la igualdad en todo sentido, este modelo, estás hablando de la agencia de la persona, estás hablando del empoderamiento de la persona, no es posible. Ahora, un paréntesis por ustedes, si tienen interés en el empoderamiento de las mujeres, nosotros hicimos hay un índice de empoderamiento de la mujer que nosotros hemos desarrollado, que lo pueden ver en el website nuestro. No lo mencioné aquí por razones de tiempo, pero hay algo que nosotros hemos desarrollado que se llama el Women's Empowerment Culture Index, es un índice usando este sistema multidimensional para el empoderamiento de la mujer. Muchas gracias, doctor Ramón. Soy Cecilia Hernández, antropóloga y docente.
Y bueno, hablando un poco de la ética, gracias por su presentación. Hay algo interesante cuando nosotros hablamos del desarrollo, porque el desarrollo no solamente podemos ver, en el desarrollo no solamente vemos al gobierno, a los ciudadanos, vemos instituciones, vemos empresas, vemos multinacionales, vemos todos los actores que están inmersos en una red de relaciones de poder que ahora son globales. Pero bueno, me quiero solamente enfocar en las instituciones que hablan específicamente del desarrollo. Y ahí me gustaría hablar un poco también de la sinergia y la apertura que tenemos nosotros para incorporar visiones críticas a las cosas que ya sabemos del desarrollo y que hemos venido acumulando a través de la historia. Bueno, no es la primera vez. CEN realmente hizo una revolución en la visión, puedo decir así, hegemónica del desarrollo. Pero ya hace mucho tiempo también ha habido personas que han estado intentando cambiar esa visión de que el desarrollo solamente es crecimiento económico. Solo para citar a uno, en la conferencia que se dio en Uruguay en 1961, donde todos los países de Latinoamérica firmaron su adhesión a la Alianza para el Progreso, hubo una que no, que es su país de procedencia, Cuba. Y hubo un punto en el que el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en ese entonces Ernesto Guevara, dijo que el principio o el objetivo fundamental del desarrollo era la dignificación de la vida humana, igual lo que está planteando CEN. Y también después hubieron un montón de discursos bastante críticos sobre el desarrollo. Sin embargo, siento que las instituciones todavía, las instituciones grandes y con poder, no han tenido el tiempo de sentarse a hablar con otras instituciones que tienen otros pensamientos críticos hacia dónde vamos y cómo estamos cambiando, haciendo ese giro que dijo de sistema que se necesita. La CEPAL en los 80 hablaba de la teoría de la dependencia, tratando de poner razones a dónde estamos nosotros, y ese es el subdesarrollo que nos habían puesto como etiqueta. Entonces es necesario que nosotros realmente nos centremos, las personas que hablamos de desarrollo, también a debatir nuestros propios conceptos y aquellos supuestos que ya tenemos para poder ver más profundamente cuáles son aquellas razones que prevén o hacen que las personas no alcancen el verdadero bienestar. Creo que las instituciones tenemos un gran rol en eso, no solamente operacionalmente, sino más en todo en el discurso que manejamos, criticarlo y tratar de transformarlo para que sea cada vez más crítico y efectivo. Gracias. Totalmente de acuerdo. Nosotros vivimos en instituciones y las instituciones son los que manejan gran parte de nuestros conceptos de trabajo. Por lo tanto, es esencial que cada uno de nosotros veamos a nuestras instituciones a promover este tipo de cambios, porque realmente las instituciones cambian. Yo he visto que instituciones sí tienen la posibilidad de cambio, y es importante, por lo tanto, saber que nosotros podemos ser agentes de ese cambio, pero uno tiene que ser agente del cambio sabiendo qué es lo que uno piensa, qué es lo que uno quiere hacer y cómo tratar de entonces manejar ese cambio dentro de la sociedad. Gracias. Buenas noches, bueno, felicidades. Mi nombre es Luis Murillo, docente de economía, y yo quiero hacer un poco la reflexión cuando usted estaba hablando del enfoque multidimensional, y hay un tema que tiene que ver con lo que es la sostenibilidad, porque cuando se habla de desarrollo, si bien es cierto, están las personas, pero hay algunos actores, como estos organismos internacionales y los gobiernos, que de una u otra manera han intervenido por mucho tiempo y han tenido su enfoque. Sí, mi pregunta específica es de que este tipo de estudio sí ha logrado, digamos, medir el nivel de sostenibilidad que se le da en estos dos elementos, por lo siguiente: cuando yo hablo, por ejemplo, de la parte de los gobiernos, yo hablo de dos tiempos, lo que es el tiempo del desarrollo y lo que es el tiempo político. Por ejemplo, en el caso de Nicaragua, en 5 años, usted no puede modificar todo el desastre estructural que se tiene. Y en el caso de los organismos internacionales, ¿verdad?, han dado mucha plata y de una u otra manera no se ha visto, digamos, el avance
estructural en algunos indicadores. Entonces, cuando hablamos de ética, ¿verdad?, para el desarrollo también significa la visión de sostenibilidad que tienen estos organismos, pero también la visión de sostenibilidad permanente que deberían de tener los gobiernos. Mira, excelente pregunta y comentario. Primeramente, el primer ejemplo que tenemos de lo que estás hablando es México, porque hubo cambios de México el año pasado, ¿cierto? Y este medida multidimensional se desarrolló con el antiguo partido gubernamental, entonces todo el mundo decía, mira, va a entrar el PRI y va a quitar esto. No lo quitó. No solo no lo quitó, sino que dejó como director de la agencia Conaval, que es la agencia que maneja esto, dejó al mismo señor manejándola, porque era una persona técnicamente cualificada. Eso fue la primera y la única experiencia que tenemos a nivel político sobre el tiempo de que esto pudo sostenerse a través de un cambio político. El otro cambio político fue en Colombia, porque fue el mismo partido, entonces no fue tan dramático. Lo otro que dices es muy importante. Ustedes tienen que saber que esto, lo que yo acabo de presentar, digamos solamente la parte de la medición multidimensional de la pobreza, hay mucha gente que está en contra, hay mucha gente que dice que esto no es necesario, que la medida del ingreso es suficiente, porque nos complicamos la vida. Hemos tenido esto por muchos años y ha habido mucha gente muy importante dentro de muchas instituciones muy importantes con mucho arraigo político académico que han criticado esta metodología. Ahora, se ha podido sostener a través de toda esa crítica de organismos muy fuertes. No voy a señalar organismos. Pero ¿por qué? Porque el centro, porque académicamente es robusto, tiene robustez. O sea, si van a cambiar algo, tienen que hacerlo bien hecho, porque la gente no le gusta el cambio y va a haber gente que te van a criticar. Entonces, por lo tanto, tiene que ser bien hecho, y por eso estamos en un mundo académico, pero las cosas tienen que ser bien hechas académicamente para hacerse bien. Buenas tardes, muchas gracias por todo. Excelente la conferencia. Mi nombre es Aida César. En realidad yo me siento muy motivada de desarrollar, digamos, la cantidad de jóvenes que hay aquí. Considero que es súper importante uno de los puntos que usted mencionó, que es el repensar lo aprendido. O sea, que uno tiene que tener un pensamiento crítico. Considero que eso es muy importante en toda la sociedad, pero especialmente en Nicaragua, porque realmente a veces los jóvenes, los mismos adultos no leemos y nos dejamos llevar por lo que dicen las opiniones y ya. Entonces, que el estudiante, además de estar en las clases académicas, que también realice labores de campo, como usted decía, porque yo lo digo porque yo también soy graduada de la UCA y también acabo de hacer una maestría aquí, pero realmente el ir al campo, el estar en contacto con lo que usted decía, con los que están realmente empoderados, eso es lo que hace tener una visión totalmente diferente. Totalmente de acuerdo contigo. Y solo sé que vamos a terminar esto, entonces yo quería también, antes de que me resuelva el micrófono, quería realmente terminar con lo que empezamos, y es darle las gracias por el interés que han mostrado en venir a la charla. Y espero que algo que hemos dicho, una palabra, una frase, algo les haya motivado en ese pensamiento que usted está diciendo crítico, para que se lleven con ustedes, para ver qué pueden hacer ustedes para que su sociedad. Solo una cosita nada más para terminar. La presentación, la filmina y también la grabación de la conferencia que estará en nuestro website a partir de la próxima semana, ¿no? HDCA 2013.org